A veces te sucede que quieres decir algo, pero no encuentras las palabras correctas para decirlo. O quieres dar tu opinión o pensamiento, aportar una idea, responder una pregunta, pero no sabes cómo hacerlo. Y entonces muchas veces te arrepientes de lo que dijiste porque no era lo más adecuado. Pues bueno, esto nos sucede cuando no hemos trabajado nuestra comunicación y sobre todo en ese punto de asertividad de lo que queremos comunicar a los demás. Te doy la más cordial bienvenida aquí a tu canal Coaching Coffee con Patti Londoño y hoy vamos a estar hablando precisamente de la comunicación asertiva. Y algo que nos sucede a la gran mayoría de las personas es que en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta complejidad al momento de decir algo, pero no nos arrepentimos porque no era lo que deseábamos decir o no fuimos lo suficientemente claros o no nos dimos a entender. Y entonces viene como este acongojo, como esta parte en donde, ay, no me gustó lo que dije, no era lo que yo quería. Yo hubiese preferido mejor decirle a esta persona este otro mensaje de esta forma, ¿no? Y la mayoría de las veces esto ocurre por interferencias en nuestras formas de comunicación, pero sobre todo algo que es muy interesante en el momento de la comunicación es cómo las emociones interfieren a la hora de responder. Y es algo que he estado comentándolo en videos anteriores, en donde una gran oportunidad que tenemos los seres humanos es en esta parte del autoconocimiento. En la medida que más sabes acerca de la forma de la forma de cómo te comunicas, de la forma de cómo te das a entender, de cómo estás escuchando correctamente, si entendiste el mensaje. En la medida que tú conoces, por ejemplo, cuáles son las emociones que están como implicadas al momento de responder, por ejemplo, un ataque o al momento de responder una pregunta que te incomoda, etcétera. Eso te va a dar a ti la oportunidad de poder tener una comunicación asertiva mucho más adecuada y oportuna. Y a veces sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos cómo decirlo, ¿no? Y esto juega habitualmente en contra de las respuestas que queremos dar, porque lo que nos sucede es que nos volvemos poco efectivos o poco eficaces al momento de responder. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto y hablando en términos de lo que es esta comunicación asertiva, que es uno de los pilares esenciales para la felicidad de una persona. ¿Por qué? Porque tener una buena comunicación y saber cómo está o cómo se estructura tu comunicación, eso te permite tener unas buenas relaciones, sobre todo a nivel familia, a nivel pareja, a nivel amistades o a nivel negocios, etcétera, ¿no? En general, para mí la comunicación es uno de los grandes pilares de las relaciones humanas. A mejor comunicación o a mayor conocimiento de cómo se estructura tu comunicación, tú vas a poder tener una mejor interacción con las personas que te rodean. Y sobre todo, por ejemplo, a nivel de familia sucede mucho que a veces queremos comunicar las cosas, pero nos gana, ¿no? Nos ganan las emociones y no somos asertivos al momento de responder, sobre todo a nivel familiar. Digamos que a nivel profesional, aunque se presenta, tendemos como a ponernos en una identidad en donde pues es la oficina, hay unos reglamentos o unas reglas que son como las adecuadas para poder responder y entonces lo que hacemos es que nos adaptamos
precisamente al entorno profesional en donde estamos sumergidos. También, perdón, disculpen. También, por ejemplo, la asertividad tiene que ver con la actitud que tiene una persona al expresar un punto de vista y la forma como lo comunica de una manera clara y respetuosa. Es decir, tú puedes no estar de acuerdo con algo que dijeron o con la opinión de alguna otra persona, pero puedes manifestar esto de una manera adecuada y que sea respetuosa. Dentro de la comunicación hay algo bien interesante que sucede y es que podemos encontrar tres tipos de comunicación. Primero es la comunicación, digamos, agresiva, que es una comunicación en donde respondemos como a la defensiva, con enojos, a lo mejor con unos tonos de voz alto, o de formas que no son adecuadas para poder tener una mejor interacción con otras personas. También vemos dentro de otro tipo de comunicación que es la comunicación pasiva. Y aquí en la comunicación pasiva lo que estamos dando la importancia es al interés de los demás. Es más importante lo que piensen los demás, es más importante lo que digan los demás y nuestra opinión tiende a ser subestimada por nosotros mismos. Es decir, callamos o nos abstenemos de expresar lo que estamos o lo que queremos decir o lo que estamos pensando. Entonces esto juega en contra nuestra porque no manifestamos adecuadamente lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Y por último, pues viene lo que es esta parte de la comunicación asertiva. Y decía Sharon Anthony Bauer, algo así como la diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es lo que nuestras palabras y comportamientos afectan a los derechos de las otras personas. Hay un dicho muy interesante que dice que las personas no van a recordar lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Y en este tema de la comunicación asertiva hay que estar muy atentos precisamente a las formas como estamos utilizando para dar a entender ese mensaje y esa información que queremos compartir. Y en ese sentido hay tres aspectos que son los aspectos más preponderantes a la hora de poder tener una comunicación asertiva. Y aquí te lo voy a compartir. El primer aspecto que tú tienes que tomar en cuenta o el primer elemento que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de responder asertivamente es expresa cómo te sientes. Y esto es algo que tú puedes estar practicando constantemente. Es decir, algo que nos sucede es que no sabemos expresar las emociones o los sentimientos que tenemos. Entonces, un ejercicio para ti que te puede ayudar a empezar a trabajar esta parte de la comunicación asertiva es empezar a decirte a ti mismo frente a un espejo o empezar a practicar con tu pareja o con algún familiar o incluso con algún amigo que le tengas mucha confianza, empezar a expresarle a esa persona cómo te sientes. De esta manera tú vas a poder identificar las emociones y los sentimientos que están involucrados en tu comunicación. Porque, ojo, la comunicación corporal también es importante a la hora de emitir un mensaje de manera asertiva. El segundo aspecto o el segundo elemento que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tener una comunicación asertiva es manifiesta lo que piensas. Y aquí a veces nos sucede algo. A veces hay como un pequeño cortocircuito entre lo que pensamos y lo que decimos. Es decir, hay como una serie de trabas o una serie de creencias que nos impiden expresar abiertamente lo que nosotros estamos pensando. Y para poderte ayudar en este sentido, una recomendación que te hago es escríbelo. Se vale que a lo mejor no contestes en el momento algo
porque no te sientas lo suficientemente cómodo para o cómoda para poder responder, pero puedes escribirlo y puedes responder después. En la medida que tú puedes escribir lo que estás pensando en relación a algo, vas a empezar a encontrar palabras de manera mucho más asertivas para poder brindar una respuesta en donde tú te sientas cómodo con esa respuesta. Muy bien. Y el tercer elemento es di lo que quieres que suceda. Y aquí es bien importante, porque a veces expresamos lo que queremos, lo que estamos pensando, a veces podemos expresar lo que estamos sintiendo, pero no tenemos ninguna claridad de qué es lo que queremos que suceda. Y también se vale, como lo dije en el elemento anterior o en el punto anterior, se vale que lo copies, se vale que si no lo dijiste en el momento, regreses después con la persona y le digas, oye, ¿sabes qué? Algo que yo quiero que suceda después de toda esta conversación es esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto me haría sentir de esta manera y esto es lo que estoy pensando en relación a esto. Es muy importante que empieces como a practicar esos tres elementos en tu comunicación y en tu interacción con los demás, porque esto te va a dar a ti una facilidad y una libertad para poder trabajar con la comunicación y empezar a ser mucho más asertivo. Si algo tiene la comunicación asertiva es que te permite evitar errores frecuentes. En la medida que tú apliques estos tres sencillos pasos, tú vas a poder evitar errores frecuentes o molestias dentro de la comunicación. Imagínate que estás hablando con tu pareja y le dices, oye, es que fíjate que pues no me gustaría ir a visitar a tu mamá este fin de semana porque yo ya había pensado hacer esto y esto y esto y esto. Pero no le dices lo que estás sintiendo, ni tampoco lo que estás pensando, ni tampoco lo que sucede o lo que quieras que suceda. Entonces, la comunicación se queda corta. Caso diferente si tú le dices, oye, sé que este fin de semana tenemos que ir a visitar a tu mamá. Yo quiero decirte cómo me estoy sintiendo porque tengo un trabajo que hacer de la oficina y me estoy sintiendo un poco abrumada o abrumado en hacer este trabajo. Y estoy pensando que a lo mejor si vamos donde tu mamá, a lo mejor no vamos a tener el tiempo suficiente para poder regresar y ponerme a hacer estas tareas que pues me la están solicitando en la oficina. Y la verdad lo que yo quisiera es que tú pues tuvieras un poco de comprensión en esta ocasión, me des este espacio, me des este tiempo, yo pueda terminar de hacer esta tarea y si quieres pues nos podemos ir el siguiente fin de semana y nos podemos pasar todo el fin de semana en la casa de tu mamá. ¿Cómo ves? Cuando tú hablas de esta manera, cuando tú logras transmitirle a la otra persona lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que esperas que suceda, tu comunicación va a ser mucho más efectiva, va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más clara, vas a tener un canal de ida y vuelta. Y aquí lo interesante que sucede, sobre todo a nivel de la comunicación, es que precisamente empecemos a formar un canal de ida y vuelta, es decir, que abramos el espacio para tener un canal de feedback, para poder recibir una retroalimentación en relación a lo que nosotros estamos expresando. Y bueno, espero que esta información que te he compartido en el día de hoy sea una información de mucha ayuda para ti. Practícala, por favor, sobre todo en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de la pareja también, porque estos elementos te van a ayudar a poder construir y a tener efectividad en tu comunicación. Y acuérdate lo que dije, una persona que tiene una buena comunicación es una persona feliz. Recuerda también observar cuáles son las emociones que frecuentemente experimentas mientras estás comunicándote, porque estas emociones son la base precisamente de ese tipo de comunicación que tú vas a tener hacia los demás. Recuerda que las emociones lo son muchas veces gran parte de esta comunicación.
El lenguaje corporal, que ya luego hablaremos de eso en otro video, es algo muy importante porque corresponde casi al 90% de la comunicación que queremos transmitir. Me dio mucho gusto, yo soy Patti Londoño y te envío un abrazo grande en estos tiempos del COVID desde el alma, con todo mi corazón, para que practiques y pongas a rodar o a implementar estos consejos que te he dado en el día de hoy. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y un beso enorme. ¡Mua! Bye. Gracias.